¿Qué onda? ¿Quién es tú? Chao. Bruno. Sí, no. Hola, profe, bien, gracias, ¿qué tal? Hola, profe, bien. Hola. Hola, profe. Hola, hoy día vamos a empezar con movimiento de tierra. ¿Estamos? Vamos a empezar a ver. Acuérdense que el siguiente trabajo que me tienen que entregar es lo que es la publicación. Para que tengan claro lo que me van a entregar para el próximo trabajo, va a ser la publicación de todo el movimiento de tierra, en este caso corte o terraplén, con sus respectivos perfiles transversal y perfil tipo asociado. Después la ubicación de la superestructura. Ubicación de la superestructura. Esa viene desde la subrasante hacia arriba. Sería empezando subrasante, subbase, base y carpeta. Que la carpeta puede ser asfalto, puede ser hormigón o un doble, o puede ser algún tratamiento. Y también puede ser una carpeta granular. Puede ser, ¿no? Eso sería la ubicación de la superestructura, todo lo que está sobre la subrasante, ¿estamos? Ahí tienen que considerar los anchos, los espesores asociados, todo. Después la otra ubicación. ¿Van anotando, no? Ubicación, movimiento tierra, corte y terraplén. Ubicación de la superestructura, lo que va de la subrasante hacia arriba. Base, subbase, subrasante y la carpeta, que puede ser asfalto, hormigón, tratamiento o una carpeta granular. ¿Estamos? También la ubicación del saneamiento. En este informe yo no pedí eso, pero ahora sí viene. Ubicación de saneamiento tendría que ser estamos hablando lo que es excavación, terraplén, que es el relleno, colocación, ¿cierto? Y en la colocación tiene que venir el tipo, la longitud, el diámetro. ¿Estamos? Esa es la colocación. ¿Están escuchando? Sí. ¿Qué más? Estamos hablando de la colocación estamos hablando de la ubicación del saneamiento. ¿Ah? En la excavación, obvio, la excavación que se hizo para colocar el tubo, ustedes la tienen que ubicar. Acuérdense que la excavación es, yo lo dije a un principio, se excava más o menos 50 centímetros desde los bordes del tubo exterior hacia afuera,
¿cierto? Para tener más o menos un espacio de trabajo para que los maestros puedan trabajar. Y se excava colocando siempre, dejando una superficie inclinada para que evitar lo que es deslizamiento de material, ¿cierto? Entonces, y eso se cuica por metro cúbico, ¿cierto? Esa es la excavación. También está la remoción. Y ahí en la remoción va a estar el mismo tubo, o el tubo existente, y va a estar la estructura existente. ¿Sí? Obvio que, como ustedes no tienen esos datos, a lo mejor ahí están en el levantamiento, pero no creo. En realidad, cuando se tomaban para remoción, se tomaban los bordes, los muros de arriba. Pero ustedes igual en el momento tienen que colocar una remoción, colocar un tubo existente. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos por último a mencionarlo. Esa es la remoción. Después viene el relleno, que no es el terraplén, sino que es el relleno estructural. Eso es más o menos lo que me gustaría que se ubicara lo que es saneamiento. Aquí está hablando estrictamente con respecto al saneamiento transversal, ¿no? Transversal. Con respecto a la cubicación, de saneamiento longitudinal, ahí ustedes van a tener que acompañarse de las imágenes que dé el Google nomás, y también de la misma topografía existente para los accesos, porque esto finalmente conlleva son los fosos son las obras de arte longitudinales. Están las cunetas, ¿estamos? Están las cunetas, están las soleras, tipo C, dependiendo del tipo de material, del tipo de estructura que van a colocar. Eso es con respecto a la ubicación de saneamiento longitudinal. En cuanto a los fosos se mide por metro lineal. La obra de arte longitudinal trae exactamente lo mismo que viene con una obra de arte transversal, exactamente lo mismo. Lo único que no traería, si es que no existiera algún tubo existente, la remoción, pero el relleno estructural, la colocación, el terraplén, la excavación, sí vendría. Cuneta, bueno, las cunetas ya les dije, en todos los sectores que tienen pendiente fuerte y que estén a bordes de cerro, tiene que ir una cuneta, tiene que existir cuneta. Y las soleras tipo C son las entradas a predio. Dentro de las cunetas tienen que considerar la triangular y la de tipo Baden. Las de tipo Baden son las entradas a predio y la triangular son las que van a pegar al cerro. ¿Van anotando? ¿Están escuchando? Sí. Ya. Eso es con respecto a lo que es saneamiento. Yo creo que con eso es suficiente. No vamos a hablar de subdrenes, no vamos a hablar de eso porque ya el subdren ya tendríamos que tener ya detalles de cómo está, si hay zonas de anegación a los lados. Uno generalmente cuando coloca subdrenes, cuando ve que en los alrededores donde está el camino existen especies de ciénagas, pantanos, donde siempre fluye agua. Entonces, para evitarse el rompimiento del asfalto y que el agua penetre, se colocan sus drenes debajo para que el agua fluya por el lado y ocurra, ¿me entienden? Pero como en este momento uno no tiene esos datos, uno lo puede mencionar ahí en el informe, indicando que también el subdrene es un elemento común en la obra, sobre todo donde hay
hay generalmente el agua que escurre todo. En este tiempo en las zonas de cerro siempre hay escurrimiento de agua, producto del agua que escurre de arriba, de las lomas altas. Entonces el agua va por dentro y sale. En el verano ya no, porque se seca. Pero hay sectores que siempre hay agua. Entonces ahí hay que hacer un saneamiento, hay que hacer un subdreno. ¿Ah? Con respecto a la ubicación, a lo que es señalización horizontal y vertical. Ubicación de la señalización horizontal y vertical. Con respecto a la horizontal, yo estoy hablando ya del otro trabajo alumno, de la tercera entrega, el tercer proceso entrega. Ustedes ya me tienen que entregar todo lo que estoy hablando yo. Con respecto a la ubicación y señalización horizontal, está la pintura continua. Sería pintura de línea central continua o cementada. ¿Estamos? Va a depender de la geometría del camino. Obvio que todos los sectores de curva, en planta estamos hablando, y tanto en planta como en curvas verticales, siempre va a existir una línea continua. ¿Ah? Las líneas rectas que tengan visibilidad para poder adelantar, líneas segmentadas. ¿Estamos? Entonces ahí ustedes solamente con la planta van a darse cuenta y la pueden calcular. Eso es con respecto a la línea central. Y también con la pintura, línea lateral. Generalmente ambas son continuas, ¿cierto? ¿Estamos? En los paraderos, ¿cómo que se da línea segmental? Sí, en los paraderos se corta o segmentada. Bueno, ahí, si hay algún paradero, se coloca. Generalmente se corta en los sectores de entrada a predio. ¿Ah? O sea, dejo como una entrada, pero bueno, ahí lo pueden hacer si quieren. Después, asociado a la misma pintura, viene la talla. Y aquí van a existir tallas roja y blanca. Entonces, esos están espaciados, búsquenlo en el manual de señalización de tránsito. Eso lo pueden descargar. Y ahí sale especificado cómo se coloca. Cada 4 metros, cada 8 metros. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es con respecto a la parte horizontal. Y eso se cubica por kilómetros. Y las tallas se cubican por metros por unidad. ¿Ah? Entonces, esto es un ítem importante y que se coloca al final. Igual tiene hay que contarnos. Yo me acuerdo que tuvimos que ir como 3 veces. Yo mandé tenía a los ayudantes de INACAP, y los cabros se les perdía la información. Al final tenía que ir como 3 veces. Entonces esto yo les recomiendo, cuando estén afuera, medirlo, ubicarlo cuando ya esté listo y ya no vaya nadie más. Lo mismo que para la colocación de la solera. Porque si tú vas continuamente, al final te enredas. Mejor que esté todo listo y vas de un paraguaso vas y medir. Eso es con respecto a la ubicación, señalización horizontal. Con respecto a la vertical, delineadores, también. Los delineadores generalmente van en las obras de arte, 2 a ambos lados, ¿cierto? Entonces es fácil la ubicar. ¿Cuántas obras de arte hay? Tantas. Ya son tantos delineadores. También la señal vertical
nueva, y que ahí uno podría colocar ahí el kilometraje roll, generalmente siempre va, cada ciertos kilómetros va el kilometraje roll, colocan una baliza verde y donde va el kilómetro exacto ahí y más el roll del camino. Entonces ese es para la ubicación que uno tiene. También la informativa, Ya, la reglamentaria. córtenla. Obvio que en todas las curvas, Vale, curva a la izquierda, curva a la derecha, o en zona de curva como curva en S, Ronald, tienen que ir las famosas reglamentarias, ¿cierto? Y las informativas son generalmente señales que indican el lugar. ¿Ah? Generalmente va al inicio y al final las señales informativas, salvo que en el camino haya algo importante, ¿ah? También lo informan. El resto es reglamentaria, máxima velocidad, restricción de velocidad, velocidad, lo que es curva, a lo mejor pasa de puente, todo eso. ¿Estamos? ¿Tan claro? Yo con eso quedaría conforme con lo que es la cubicación. Estamos hablando para el próximo trabajo. Entonces yo ya estoy hablando y me estoy adelantando para que empiecen a armar su cuento. Entonces ubicación y movimiento a tierra, lo vamos a ver ahora. Cuáles son los pasos. La ubicación de superestructura, la base, la subbase, subrasante. De ahí vamos a hacer algunos ejemplos. Todas tienen una unidad, el corte metro cúbico, terraplén metro cúbico, base metro cúbico, subbase metro cúbico, subrasante metro cúbico y la subrasante metro cuadrado, y la carpeta asfáltica esto también es metro cúbico. En algunos lo pagan por metro cuadrado, pero dudas con Yo tengo una duda, profe, con otra cosa. dime. Respecto al informe que tenemos que entregar ahora, de vertical, ¿la distancia de parada ocupamos la anterior o tenemos que calcular una nueva distancia de parada? ¿Cómo? Porque en algunos cálculos nos pide distancia de parada. Sí, o sea, tú vas a tener una distancia parada si tú tienes una curva vertical convexa, seguro. Tienen que calcular la distancia de parada. Pero la distancia de parada va a depender de la longitud de recta que antecede. Profe, resulta que para calcular la velocidad asterisco dice que la longitud de recta hay como una condición que tiene que ser de 400 metros. Sí. Cuando es entre 400 y 600, mayor a 600 y menor a 400, bueno, cuando es menor a 400 se entra con el radio mínimo. Ya, ¿y cuál es la duda? ¿Cuál es la duda con eso, Pablo? No. Otra consulta, profe, igual con lo mismo, que calculando las cotas más altas y que más bajas de la curva, que lo graficamos bien, y en algunas curvas que nos da bien. Por ejemplo, ese punto verde es la cota más alta. Pero al ir... ¿Cuál punto verde? Ese, profe, no sé si se nota ahí. Ah, espérate, ¿me lo estáis mostrando? Sí. Ah, ya, espérate. Ya, ¿y qué pasa con eso? Ya. Ese que nos da súper bien, con la fórmula que usted nos dio de la derivada. Que se hizo en Excel. Eso también nos da bien. Pero aquí en la curva 4 ya ocupamos la misma fórmula y nos da el punto fuera de la curva. Entonces no sabemos qué puede ser. Aplicaron bien en la forma, aplicaron bien el phi que es I2 menos I1 o I1 menos I2. Sí, Tienes que profe. fijarte ahí porque ambas son positivas. Y al ser ambas positivas, te queda, sería positivo eso. En realidad no, porque te queda imaginemos, ¿cuáles son las pendientes? Ahí está. Ya, bueno,
y tú te dices que es I1, sería 4,62 menos 7,605, que ya queda negativo en valor absoluto, te va a quedar el phi. Y después eso en la fórmula. Yo no sé cómo lo ingresaron a la fórmula, porque te va a quedar, supuestamente es una curva así, va de subida, ¿cierto? Sí, En ambas sube. sí. Porque ahí se nota más, acá. Da por ahí el punto. Ahí está así, está ahí. Hay una cóncava, pero en subida. Sí. Por ejemplo, igual otras curvas nos da algo similar, pues. A esa también. Pero otra que nos da súper bien, por ejemplo esa. Entonces no... Son como 4 o 5 curvas que no dan perfecto. Sí, ¿Sí? sí. Estos nos dan súper bien. Se calcularon con las mismas fórmulas. Dame. Es que puede ser que el máximo y mínimo puede ser. Pero tendría que verla. Préstame la fórmula. ¿Cuál es la que no te da para revisarla? Porque puede ser que el máximo y mínimo ahí va a depender de cómo se desarrolló. A lo mejor se escapa y tiene que cumplir ciertas condiciones. Pero veámosla, a ver, muéstrame los datos, a ver, dame una que no te haya dado. Esta. Ahí están las inclinaciones. ¿Ya están bien calculadas? Sí, profe. 4,622. ¿Y ahí el otro cuál es? 7,605. ¿De cuánto el 2T? 100. El 2T. Bueno, sí. ¿Y la cuota del PC cuánto es? 186,224. Déjame ver cómo me da. Claro, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú deriváis igual a cero,
¿Mm? te va a quedar la distancia negativa. Si te das cuenta, porque la función te queda 0.04622 x, y en el paréntesis de I2 menos I1, eso también te queda positivo. ¿Se dan cuenta, no? Sí, profe. Entonces toda la función te queda positivo. Toda la función te queda positiva ahí. Entonces cuando tú igualas a 0 ahí, ¿Mm? cuando tú igualas a 0, te va a dar una distancia negativa, te va a dar el valor x. ¿Qué es lo que te está dando ahí el x? Acá lo calculamos y nos dio 154, pero lo dejamos en valor absoluto. Sí, bueno, no, pero si es absoluto te va a quedar fuera la curva, po. Entonces debería ser menos 154. No, pues tampoco te sirve, po. Porque resulta que el 2t son 100, pues ¿cómo te va a pasar eso? Ah, Si tú tenés 2t 100, ya estáis fuera de la curva. sí. O sea que nosotros igual asumimos que era positivo porque igual tampoco se le podía restar esa distancia al PC, estaríamos fuera de la curva igualmente. Si eso es lo que pasa aquí, po. Para que esto te tiene que dar un valor negativo para que no te puede dar un resultado negativo. Aunque ahí estáis derivando, estáis haciendo bien el trabajo. Y aquí, si uno lo analiza así fríamente, para este tipo de curvas que están aquí, que en realidad son curvas, pero si tú lo analizáis así fríamente, uno no podría decir cuál va a ser el punto más alto, porque en todo momento va subiendo. Entonces sería como el FC. Si tú lo analizáis y lo veis fríamente, el punto más alto sería el FC, po. Ya. No hay otro más alto que ese. Mm, ¿Por qué? Porque va siempre en subida, va así, mira. Ahí. Son curvas, sí. se ocupan, sí, po. Lo que pasa es que está hecho para cuando se produce un punto de inflexión. Ya. Acá, en la de acá, la 3, hay un punto de inflexión. Sí. Porque tú bajás y después subís. Pero acá tú siempre subís. ¿Dónde hay un punto de inflexión ahí? No, ¿Qué es lo que tendría que haber ahí? Una pendiente un poco más pronunciada hacia arriba. A lo mejor producto de la misma pendiente, puede ser, pero igual ahí, a lo mejor, pero igual va a subir. No, ese estilo de curva no cumple para ahí. Es como decir cuál va a ser el punto más alto, siempre va a ser el PC, po. No hay otro en ese estilo. ya. Lo mismo de la cámara, Eso. ese que va en subida, independiente que haya una curvatura. ¿Por qué? Porque acá debería haber una pendiente, pero para que se cumpla el punto máximo y el mínimo es porque tiene que haber un quiebre, y para que haya un quiebre tiene que haber una variación en la pendiente de pasar a positivo o negativo. Eso ustedes lo tendrían visto en derivada. Cuando tú calculáis el mínimo, el punto mínimo, el punto máximo, era cuando había una variación en las pendientes. Uno lo analizaba con las pendientes y tiene que haber un quiebre ahí. Sí. Tiene que pasar de positivo a negativo, pero acá no estáis pasando. Acá en ningún momento estáis pasando. Siempre va a ser positivo, ¿no?
Porque ambas pendientes son positivas, positiva. Sí. Entonces cuando uno dice, el punto más alto, ¿cuál va a ser ahí? Obvio que está clara, más que claro que el punto más alto va a ser El FC. ahí el FC, po. Sí. No hay otro. El que me diga, no, si ese no es. ¿Por qué? Porque la pendiente 2 siempre va en subida. Ya. Ahora, cuando hay una pendiente negativa, ahí sí te creo. Ahí va a haber un punto alto, va a haber un quiebre, va a haber una... Eso tienen que tenerlo claro. Ya, profe. Hay otra consulta con las curvas. ¿Hay una distancia mínima entre curvas, profe, o no? ¿Entre curvas verticales? Sí. No. ¿No? Incluso tú las curvas verticales tú las puedes juntar en una pura, o sea, que hay un punto en común. Entre el PC de la curva con... Yo generalmente así trabajo en las curvas. Generalmente yo, esa misma que me estáis mostrando sí, tú, esa. yo voy y trato de no dejar recta y empalmar esa con la otra. Ya. Porque ¿qué es lo que hay ahí en el medio? Esa que hay en el medio, ¿qué es? Otra curva. No, eso está malo. Entonces usted dice que unir esta curva No. con esa. Sí, pero mira, fíjate lo que se produce ahí cuando hiciste eso, mira. Yo al mirarlo, Sí. se ve como una guata ahí, como un punto ahí, como una subida y después... No, aquí... ¿Me entiendes, no? Mira, ahí se produce algo raro ahí. Ya, profe. Eso no tenéis que hacerlo. Tenéis dos opciones. Generar esta curva y generar una recta, pero no una curva. Ya, profe. ¿No? Porque se ve feo. Entonces, o lo uní hay tres opciones. Primero que el PC se una con el FC de esta curva, se una con el PC de acá. Ya. O segundo es que dejes una recta, si igual podéis dejar una recta, si nadie te dice que no. Ya, profe. Pero no dejen esa curva chiquitita ahí, no tienen no. Ya. Ya. Y como dijo mi compañero, lo de la distancia de parada, no tenemos como ninguna longitud de recta que mayor a 400 o entre 600. Entonces la dejamos de 60 nomás en este caso. Ya. Cuando es entre 400 y 600, eso es 5. Sí. Y cuando es mayor a 600 es... Ahí se lo suman 10. Ahí ya. Pero... Ya, ¿y qué pasa cuando hay y analizaron la parte horizontal? La de las curvas horizontales, ¿cuándo lo calculamos? Sí, porque a ver, puede existir que haya una curva horizontal o vertical, o puede pasar las dos cosas. Muéstrame la planta. El Felipe, el Aguilera. ¿Qué kilometraje es ese? No, pero para mostrarle la distancia entre curvas, no sé. ¿Y esas son las distancias entre curvas verticales? Sí. 148, 43, 93, ya. ¿Y qué tipo de curvas son esas? Acuérdense que es solamente para curvas convexas, no sí. para curvas cóncavas. Sí, a ver, por ejemplo... Esa debería analizar la recta. Pero la recta, ojo, la recta de tu planta. Eso está listo. Eso lo calculamos en el informe anterior. Ya. ¿Ya? Ya. En la recta de tu planta, alumno. Ya, profe. Sí, profe, eso lo tenemos calculado. No estamos hablando de la recta de la recta que tiene la curva vertical. No, nada que ver eso. Ya, profe. En la recta que antecede a una curva horizontal o curva vertical convexa, pero se analiza la recta en planta, en planimetría, no en altimetría. Ya, profe. ¿Claro? Entonces, ahí te que ir viendo si ahí se produce una curva vertical convexa y hay una recta que antecede, una recta en planta, ustedes automáticamente hacen ese trabajo, analizan. Si no, se mantiene lo normal. Ya, profe. Profe, y lo otro, la obra de arte,
la dibujamos con el vías, pero no la dibujó. La sección transversal no nos dejó, no había forma. Y es medio raro cuando uno genera cuando lo quiere, si uno quiere, porque parece que en el vía, tú para generar el transversal necesitas generar la línea de tierra. Tú tienes que generar un perfil de línea de tierra y cargarlo independiente de la línea de tierra que te cargaste tú para tu planta, para tu proyecto. ¿Me entiendes o no? Sí. Sí, porque en planta y en longitudinal los tiró, pero en transversal no. No, porque te pide un eje de línea de tierra. Seguramente te va a pedir un perfil. Y lo ingresáis como línea de tierra. Igual como generáis la línea de tierra, la cargáis afuera, en el... ¿Y ese es el perfil donde está ubicada la obra de arte? Sí. Creo que se ve bien por lo menos en la planta y todo eso, quedaron bien. Ya. Acuérdense que tiene en esta etapa yo no estoy pidiendo ubicaciones, pero sí yo estoy pidiendo que me muestren en los perfiles todas las obras de arte dibujadas con su perfil transversal, indicando cómo quedó la rasante. Yo tengo que saber eso. Así que tienen que tener cuidado. En su informe les recomiendo que me hagan un detalle al inicio puede ser cuando empiecen a explicar su trabajo, coloquen más o menos para yo y no hay que estar buscando que se proyectaron 5 obras de arte transversales, ¿me entiendes? ¿No? Para saber, para ir al tiro, para no estar ¿tan claro? Aunque yo sé que en los planos van a estar, pero... Sí, profe, no digamos. ¿Ya qué más? Profe, una consulta. ¿Cuánto había dicho que era el distanciamiento mínimo desde la clave de la obra de arte, 30. por ejemplo, en un tubo? 30 centímetros. 30 centímetros es la parte más desfavorable. Ah, ya, puede ser más entonces. No, eso es lo mínimo. Ah, ya. Lo mínimo. O sea, yo fuera tú, no trabajo con lo mínimo, yo le daría un poquito más. No, es que tenemos unas que estaban muy desplazadas de la rasante o del perfil en general, y quería asegurarme que estaba bien la distancia, que nos da como 80, y en una igual tenemos como 2 metros. No sé si estará bien. No, pero es que, mira, los datos es lo que hay. Si tú te puedes ayudar con el Google, que vale, no sé si te podrá ayudar para saber más o menos, pero ¿qué camino es? El K420. Ya, el K420, todas las aguas escurren de derecha a izquierda, todas. Sí, Casi igual todas, tuvimos que porque el cerro está al lado derecho, ahí está el cerro, y va cerro prácticamente en todo el proyecto, salvo, ¿qué tramo están viendo ustedes? Del 0 al 4000. Ya, el inicio, donde están todas las curvas y está todo el cerro. Me la sé de memoria. ¿Y qué kilómetros estamos hablando? Es que la que quería proyectar es la que hicimos el camino, cambiamos el camino. Hay una que efectivamente tiene harto, y nosotros tuvimos que colocar unos gaviones de protección porque quedaba muy abajo el cajón, y para que no se desmoronara, por eso te pregunto qué kilómetros. Debe ser por ahí por el orden de los 700, 800. Sí, es pasadito el primer cerro que tuvimos que dibujarle una curva vertical para cortar. Es pasadito ese. Bueno, ahí se proyectó un gaviones por lo mismo, porque el cajón, era un cajón eso, nosotros proyectamos un cajón que daba demasiado alto. Entonces, como estaba muy alto, y a nosotros lo exigían solamente 7 metros, hábil de plataforma, y como era muy alta, porque el agua estaba muy abajo, el fondo del cauce, entonces iba a quedar muy peligroso. Entonces lo que se hizo, se colocaron gaviones por el lado izquierdo, y se protegió, y se pudo dar más ancho para que quedara más estabilizado. Así quedó ahora. Entonces efectivamente lo más probable es que tenga esa altura, no sé si 2 metros, pero igual había una que tenía alta altura.
¿Qué más? ¿Qué otra duda, amigo? ¿Quedaron Profe, claros con lo que yo voy a pedir? Porque estamos al tiro, yo empecé al tiro con la otra parte, ¿eh? Profe, yo tengo una duda, pero es de otra cuestión, así que se la hago a final de clase. Bueno, Es sobre ajuste. ¿qué tiene el ajuste? Dime nomás si está lo mismo. De una fórmula que es de las matrices, para sacar el X, que no sé si la noté bien. Ya. Tendría que buscarla. Buscándola te la digo, ¿vale? Ya, profe. Ahora, las matrices son muy pequeñas, ¿eh? Yo el otro día se los dije. Sí, Las no, sí, las matrices que sí. sirven... Ya, a mí me interesa, alumno, lo que yo dije al inicio de la clase. Yo estoy hablando ya estoy más o menos mencionando lo que yo voy a pedir. Esto es lo más importante de lo que viene ahora. Bueno, todo es importante en un proyecto gobierno, todo. Pero las ubicaciones finales, las cantidades de horas, es lo más importante porque con esto te van a pagar. Entonces, aquí donde tiene que quedar, obvio que si quedó bien el eje con su proyectito, obvio que se supone que tiene que estar bajo la norma, no tiene que haber problemas de que los conlleven algún peligro para el peatón, para en este caso para el conductor, ¿cierto? Un peligro desde el punto de vista de que cubran muy cerradas, que no hayan respetado el radio mínimo, que a lo mejor no se haya respetado la distancia de visibilidad de las curvas verticales, por lo cual yo voy manejando y no voy a poder ver el obstáculo a la velocidad que voy a proyectar. Entonces, todas esas cositas hay que tenerlas en consideración. Porque toda esta normativa es para solamente y nada más que darle seguridad al usuario, nada más, eso es. Por eso se gasta tanta plata, por eso ustedes han pasado por la carretera, ¿cierto? ¿Han pasado? Sí. Oye, y les digo algo, que viene una mega pega aquí para Talca, una mega pega, o sea, una pega como de 9 años, que es el bypass de la carretera. Van a construir la carretera, yo se lo estoy diciendo, nosotros vamos a postular con los chinos. Los chinos se van a unir con la empresa nosotros y vamos a construir, si que los ganamos la obra. Es una obra de 9 años que es el bypass de Talca. Acuérdense que la ruta 5, la nueva normativa, obliga a las concesiones a que no tiene que pasar por el centro del casco urbano. Y ya la carretera aquí en Talca ya está metida dentro del casco urbano, hace rato ya. Entonces se proyectó, ya está el proyecto, y el proyecto involucra 50 kilómetros de carretera nueva, doble pista, que va a empalmar ahí en el puente de Maule, ahí va a salir, pero va a irse bordeando va a salir casi en Corralones y va a salir allá cerca de Camarico, una cosa así. Imagínense todo lo que va por ese lado. Y va a ir bien alejada de la zona urbana. Son 5 millones de metros cúbicos de movimiento de tierra más o menos. 5 millones, amigo. Solamente de movimiento de tierra. Imagínense la cantidad de pega que va a haber ahí. Entonces, yo les digo que esta parte, mi ramo, es el más importante de todos los ramos que tienen ustedes. Porque les va a generar pega. Háganle, aprovechen de hacer cosas bien, hacerlo bien, para que tengan una buena base. Cuando salgan esas pegas, ustedes estén ahí. ¿Están claros, no? Sí, profe. No se trata de colocar rojo, yo no soy así, no ando en eso y nunca he sido así. La idea es que se mejore el rubro y que salgan buena gente, ¿no? Sobre todo yo soy en el área vial, en el área de caminos, de canales, de diseño de esta parte. Me gusta esto. Y que ojalá que veo que es la única donde el gemensor hace una diferencia con el topógrafo. Lejos. ¿Estamos? Entonces depende de ustedes
la normativa, como la Biblia. Ya, ¿qué otra duda? Profe, ahí eliminé esa curva, la dejamos, unimos al final el FC con el PC. Muéstramela. No sé si se ve el mouse, pero ahí la dejé. Igual el movimiento de tierra ahí. No, pero sí, amplíala un poquito más para verla. Es que está en vías, no me deja. A ver. Clic derecho, hacer clic derecho. Ahí. Ahí está, ya. Tírate para el lado para ver si cómo quedó la unión con la otra, La valor. Pues ahí está. Ya, ahí está. Ahí sí, pues amigo, ¿no es? Sí, Y ahí, independiente que haya corte, pero estáis asegurándote que la rasante va a ser pareja, ¿me entiendes? Ahí también veo una cosa rara, amigo. Mira, ándate para el otro lado. Aquí. No, para el otro lado, para el lado de... Ahí, yo veo una cosa rara. Mira, Esta. ya. No, la que está más arriba. Esa. Más, sigue. Más para arriba, de tu punto, ¿Ya? puntero más arriba. Ahí, sigue, ahora arriba. Sigue para arriba. O sea, ahí mismo, pero muéstramela. Se ve algo ahí, te dice, ahí, mira. Ahí, no, para el otro lado, no, para el otro lado. ¿Para la izquierda o derecha? Para mi derecha. Para mí, hacia la derecha. Para el otro lado, ahí está mirando a la izquierda. Ahí, mira. Ahí yo veo una cosa rara, mira. No sé, a lo mejor es una percepción, ¿no? Porque tú generaste una curva ahí. ¿Será porque se ve por el lomo que estáis sacando ahí? ¿De que hay un lomo grande de material que estáis sacando? No, la otra de más arriba. ¿Esa? Ahí hay dos, mira. ¿Te das cuenta, no? Sí, puede ser. Que el terreno esté así. ¿Sí? Sí, que en los planos... Pero cumple la normativa, si a mí me interesa que Sí. cumplan. Sí, Ya, cumple, está profe. bien. Ya. Ahí va a salir buen corte. Sí. Ahí va a salir buen corte. Así sale más corte que relleno. Sí. Ya estuvimos viendo. Ya. No, vale. ¿Qué otra duda? Acuérdense que es un informe. Oye, cuando lo graben el informe, porque ustedes me lo van a mandar comprimido y todo eso, coloquen el nombre, afuera en su archivo que graban, y no le coloquen trabajos 2, trabajos 2, no. Me interesa el nombre del... Porque de repente todos le colocan trabajos 2 y después el otro grupo también trabajos 2 y cuando si yo los quiero grabar en una carpeta, entonces colóquenle en su nombre nomás. En el informe va a ir el que corresponde, pero el archivo el cual yo voy a identificarlo a ustedes. Pues, no sé, podrían ponerse de acuerdo y colocar, yo soy el grupo 1, ustedes son el grupo 2, el grupo 3, entonces ya, trabajo el grupo 2, trabajo el grupo 3. No sé, ahí. O el nombre de algún integrante, el líder de su grupo. ¿Sí? ¿Tan claro? Sí, profe. Ya. Como yo les decía, ahora vamos a empezar a ver movimientos de tierra. Yo creo que movimientos de tierra ustedes lo vieron, porque lo vieron en ¿cuánto se llama? En topo de obra, ¿o no? No. ¿No vieron movimiento de tierra? No, el profe no enseñó. ¿Quién le hizo Sergio le Villa. hizo topo de obra? Amigo? ¿Y dónde vieron? No hizo. O sea, nunca ubicaron el movimiento de tierra, nada. O sea, a mí en topo en obra, no, antes me enseñaron, no me acuerdo en qué ramo, pero en Excel así algo poco. En método 2, profe, pasaron las fórmulas de ubicación de movimiento de tierra, pero en topo de obra no. Ya, pero a mí lo que me interesa que vieron
el método de áreas medias, método de troncopirámide y todo lo que conlleva el movimiento de tierra, ¿cierto? La condición de pasar a áreas medias o troncopirámide, ¿cierto? Cuando son superficies mixtas, cuando son superficies homogéneas, todo eso. ¿Eso lo tienen claro? ¿Ah? ¿Alumno? ¿Tienen claro esa parte o no? En todo caso, yo lo voy a pasar. ¿Están viendo eso? No, profe. Y eso, ahora, ¿lo ven? Ahí sí. Ya, bueno, se supone que ustedes proyectaron su rasante. Ahí hay un perfil longitudinal. Un perfil longitudinal típico, donde aparece la línea de tierra, aparecen las escalas, aparecen las distancias acumuladas y parcial, las cotas de terreno rasante y la altura, que en este caso en algunos planos aparece como cota roja. Bueno, aquí se le denomina altura, que es la altura de corte y la altura de terraplén. ¿Cuándo se habla de terraplén y cuándo se habla de corte? Corte es cuando la rasante pasa por debajo de mi camino. ¿Ya? Y el terraplén es cuando pasa por sobre el camino existente. Sí, ¿Están claros con eso? ¿El resto? sí, ¿Entiende profe. eso? Sí. ¿Cierto? Sí. Porque aquí se puede ver Corte. claramente en este perfil la zona de corte y la zona de terraplén. Aquí justo De terraplén. al inicio hay una zona de terraplén donde la rasante está sobre la línea de tierra. ¿Ah? Ahí. Pero después viene todo un área o todo un tramo más o menos largo que es corte. Y después viene un área de terraplén y después viene otra área de corte. Entonces, se supone que al momento, bueno, esa es la funcionalidad de un perfil longitudinal, que es representar el terreno natural, ¿ah? La mejor forma posible. Por eso que mientras mejor tú representes tu perfil longitudinal, mejor va a ser al momento cuando cubique. Entonces, ¿cuáles ustedes creen que son los métodos de cubicación? Aparte del nombrado, el que yo les dije, que es el que más se usa, que es la cubicación entre perfiles, ¿cierto? Pero ¿cuáles otros ocupan? ¿Cuál es la otra modalidad que hay para cubicar? Y está escrito, el manual de carretera lo dice. El manual de carretera habla de dos métodos, solo dos. Uno es este, que es a través de perfiles transversales. Y limita la distancia entre perfiles y también limita el número de puntos que hay que tomar, tanto a la izquierda como a la derecha, está todo normado, porque se supone que hay que representar lo mejor posible el modelo tridimensional del terreno. Pero ¿qué otra forma se puede ubicar? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? ¿De qué otra forma yo puedo ubicar? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Dejaron solo? Yo no me acuerdo, profe. A través de una malla de puntos, amigo. Todos los software tienen, el Civil trabaja con malla. Si tú tienes la malla de la línea de tierra, la malla, lo más fiel representativo, y después tienes la malla de arriba, y tú ubicas entre mallas, sacáis un volumen, ¿o no? ¿O no? Sí. Es el otro método que tiene, que el manual de carretera autoriza. Pero, O sea, ¿me autoriza la ubicación del BIAS? ¿cómo te autoriza? ¿Cómo? O sea, la ubicación que me entrega el BIAS es un método, po. O sea, porque... Sí, supongo ese método es método de entre perfiles. Vías trabaja entre perfiles. Ya. Sí, si por algo tenéis los perfiles ahí te lo hace. Pero
El otro es que yo tengo una malla de arriba. Imagínate, tengo toda la malla. Yo he visto a gente trabajar con el Civil. El Civil es un buen programa para hacer eso, porque es un modelo tridimensional. El Civil está hecho para trabajar para modelos tridimensionales. Por eso trabaja con la malla de arriba, después trabaja, si tiene la malla ya de puntos del proyecto, tú lo único que tenés que hacer es superponernos. Entonces, a medida cuando tú vas haciendo el avance de obra, si tú tienes la línea de tierra, imaginemos que empezaron con las excavaciones, haciendo cortes, tirando terraplén. Entonces uno va con la estación o con un GPS y toma una malla de punto, ¿cierto? Empieza a tomar puntos y va a generar una malla. Como ya tiene la malla de la línea de tierra que tomó al inicio, después uno superpone y cubica, ¿no? Y le va a decir cuánto corte, cuánto terraplén. ¿Sí o no? Eso lo permite el mod, lo permite, pero tiene que quedar muy bien hecho. La línea de rotura, los quiebres, todo eso, porque si no, los puntos, los nodos, acuérdense que la malla de puntos trabaja con nodos. Son nodos, la unión de nodos con líneas forman los triángulos, y toda esa malla que se llama, tiene que quedar muy bien hecha. Sobre todo los quiebres dependientes y todo eso. Yo por lo menos, acuérdense que lo que hace cuando uno hace una malla, los puntos que en realidad no hay información, lo simula y lo interpola. ¿Estamos? Es lo mismo que cuando yo tomo transversales. Cuando yo tomo dos transversales, voy a ubicar entre transversales. ¿Qué es lo que me dice? Me dice, bueno, hay dos métodos más o menos clásicos, el tronco pirámide y el área media, para poder ubicar entre superficies homogéneas, corte o terraplén, ¿no? Pero para que se cumpla eso tiene que seguir una lógica del terreno. O sea, si yo voy a tener dos perfiles a 20 metros de separación, se supone que el comportamiento del terreno linealmente o longitudinalmente se mantiene. ¿Ah? Si yo uno, no sé, un punto en un perfil y lo uno con el otro, debería mantenerse la tendencia del terreno. Si por ese motivo yo veo que no hay una tendencia, estoy obligado a tomar un perfil más seguido. ¿O no? ¿Cierto? Aquí mismo, mire, si yo veo este perfil, a lo mejor está bien dibujado desde el punto de vista esquemático, ¿no? Están las cotas, las distancias, la altura, la pendiente, está bonito, ¿cierto? Está toda la información que más o menos uno tiene. Pero si uno lo analiza fríamente, yo veo las distancias, mire, tiene distancia cada 20 aquí, tiene dos, ahí tomó en el 0, a los 20. Yo no sé si efectivamente se mantenía esa línea que está ahí, que muestra ahí, que tiene una pendiente uniforme en terreno natural, o había un quiebre, no sé, pues ahí cada individuo, o cada topógrafo, cada profesional, tiene que fijarse. Por eso que hay que hacer análisis de terreno, no hay llegar y tomar puntos. O sea, tomar puntos es fácil, sino que tomar los puntos donde requiere es otra cosa. Porque aquí, miren, fíjense, aquí yo tengo cada 25, acá 30. El mod te limita el número de perfiles a 20, ese es lo máximo que puedes sacar. De ahí para abajo, o sea, tú no puedes venirme a sacar cada 30, imposible, está malo eso. Aquí te lo rechaza al tiro el mod. No voy a tener cada 30, mínimo 20. O sea, máximo 20. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque tiene que ser representativo el terreno. Yo tengo que representar fielmente el terreno. ¿Entendieron eso? Nosotros ahí la información que yo pasé, que les pasé a cada uno de ustedes, se tomó cada 20. Esa información es verídica porque esa es la línea de tierra que entregamos al MOP nosotros. Y se hizo cada 20 metros. Ahora, si yo les dijera a ustedes, ¿ustedes me podrían cubicar esto? Si yo les dijera,
si les diera un perfil tipo, no sé, pues, un ancho de plataforma, ¿ah? El ancho de la subrasante, no sé, pues tiene 8 metros abajo. Y el talud de corte y terraplén es 2-3 y 3-2. Con eso yo puedo formar mi perfil tipo. Y como tengo la rasante ahí, yo podría cubicar. ¿Me copian o no? Sí. ¿Podría cubicar lo que yo estoy diciendo? Yo le estoy dando un perfil tipo, le estoy diciendo que la subrasante tiene 8 metros, 4 y 4 para ambos lados. Y le estoy dando los taludes de corte 2-3 y taludes de terraplén 3-2. Y con esa información y más un bombeo, y obvio que si hay sectores de curva, se ocupa el diagrama de Peralta. El diagrama de Peralta es el que te entrega las inclinaciones de tu proyecto por de izquierda o por de derecho. Pero yo les pregunto, ¿con eso yo puedo cubicar ahí? ¿Podría cubicar este corte y este terraplén? Sí. ¿Sí? ¿Quién me dice? O sea, yo creo porque puede proyectar la línea de tierra que tiene de lo que tomó del perfil, mantiene las cotas y después superpone las cotas del perfil tipo con la rasante que tiene y eso le va a dar las diferencias de altura. Y después lo multiplica por el sí, ancho. Estoy de acuerdo, pero hay que tener claro en algo. Ahí vamos a suponer que el terreno se mantiene con esta misma pendiente tanto a la izquierda como a la derecha. Eso, claro. ¿Y eso está bien o está mal? Está malo. Está malo. Podría cubicar así. No, yo estoy preguntando ya como pensando que ustedes me dijeron, ¿usted al tiro tiene dimensión? No, no se puede. Si no me va a dar error, porque yo no sé el comportamiento. Ahora, si me dijeran a mí, no, yo necesito ubicar, y si dijeran ahí, observación, el terreno transversalmente es uniforme. Ah, ya, sí, ahí sí te creo. Pero yo les dije, ¿se puede o no se puede según eso? No, pues no se puede. Porque yo no sé cómo está el terreno, mira. Porque resulta que acá, mira, hay un perfil. Aquí ya tengo un perfil, este es en el 0. Este perfil representa el perfil en el 0, ahí, justo en el 0, con esa cota, la cota del eje del terreno, que sea de la rasante, y la cota de terreno que es 3683, o sea, 38, mejor dicho, ahí, 3683 la de terreno y la otra. Entonces yo tendría que aquí dibujar, ahí me doy cuenta que ya no es igual, sino que tiene una tendencia a bajar de izquierda a derecha y tiene su diferencia, ¿o no? Hay submetros, imagínense, tiene 35.59 y acá arriba en el lado izquierdo tiene 37.19. ¿De cuánto estamos hablando ahí? Estamos hablando cerca de 1,5 metros, más o menos, o más. ¿Sí o no? 1,6 metros. 1,6 metros. Entonces, ¿cómo habíamos llegado con la cubicación? Horriblemente mal. Porque íbamos a suponer que iba a ser horizontal. Claro, ustedes me dirán, no, profesor, es que si el terreno es así, a lo mejor se compensa, uno se suma, se resta y vamos a llegar igual. Puede ser. Pero nadie me asegura, porque ahí en este perfil está así. Pero en el resto yo no lo sé. Por eso que aparecen los perfiles transversales. Por eso es importante la toma de perfiles transversales, para representar fielmente el terreno. Ahora, con la línea de tierra, ustedes eso es lo que hicieron, generar los perfiles transversales, y con los perfiles transversales lo cargaron a VIA, y VIA automáticamente generó su modelo 3D. Si ustedes no ingresan la línea de tierra, VIA no le va a poder hacer nada, es imposible, no pueden cargar el alineamiento horizontal, no pueden cargar el alineamiento vertical, ni el perfil tipo, nada, no pueden hacer nada, ¿me entienden? Porque esos programas te trabaja con el eje, y en realidad ni el eje te pedía la línea de tierra, y la línea de tierra es perfiles transversales. ¿Estamos? Entonces, con la rasante,
con la rasante que ya ustedes se proyectaron, aparece una nueva herramienta que es el perfil transversal. Y el perfil transversal no es más que la representación gráfica perpendicular al eje, ¿ah? Y ahí lo ayuda, ya tendríamos una visión completa del terreno. Aquí, claro, efectivamente, como se decía su compañera, se puede calcular, sí, se puede, pero con un gran porcentaje de error. Un gran porcentaje de error. Pero con los transversales uno ya puede ya tener un margen de error menor, mucho menor. Donde yo voy a tener los errores va a ser cómo tomé el transversal, porque aquí, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5. Lamentablemente uno no está con la mira, ahí hay que adiestrar bien a la Larife y decirle todos los quiebres, todos los puntos, todos los quiebres, hay que representarlo en el perfil. Al final el trabajo prácticamente es de la Larife, pues él ve qué es lo que proyecta y el topotómetro. Claro, pero ahí hay que darle una instrucción al Larife para que te represente bien la línea de tierra. Una que te vaya lo más transversal, más perpendicular al eje en planta, ¿cierto? Obvio que cuando es una línea recta no hay problema, porque puedes hacer una escuadra, el alarife ya más o menos, ya los alarifes avesados más o menos van contando pasos y de alguna manera se la arregla para que el perfil sea lo más perpendicular al eje. El problema se ocurre cuando estoy tomando perfiles en una curva, ¿ah? Porque ahí deberían los perfiles todos ser concéntricos al eje, al centro de la curva, ¿cierto? Ahí. Lamentablemente, imagínense, estáis tomando línea de tierra en un cerro, porque la línea de tierra se toma al inicio, cuando está todo el matorral y todo, no hay nada despejado. No es que te vayan a despejar y te van a poner máquina y todo eso, y ahí te van a decir, ya, ahora tome. No, nada. Usted se la arregla. Entonces, imagínate, estáis tomando la línea de tierra de un proyecto donde tenéis bosque, tenéis de todo, y andáis ahí igual que no sé, haciendo aventuras, clavándote, ¿ah? Cuesta que se lleve una línea. Uno después se da cuenta cuando bajo los puntos, sobre todo si estáis tomando la conectación. Es bueno porque ahí tú con la estación te fijáis, cuando bajáis los puntos te dais cuenta si quedaron en línea o no, porque si lo tomaste con nivel no te vas a dar cuenta, porque con nivel y wincha, entonces no hay cómo darse cuenta que estáis perpendicular, salvo si marcáis a los lados unas marcas. Nosotros le dejábamos unas marcas a los socios para que llevaran una línea. ¿Estamos? Entonces, aparecen los transversales para poder representar lo más fielmente posible el terreno. Con los transversales y el longitudinal y la rasante ya proyectada, diseña, aparece el perfil tipo. Se supone que yo voy a hacer calzar la rasante justo en el eje del perfil tipo. O sea, aquí tengo distintos perfiles tipo, ¿ah? Ahí tengo perfiles tipo de camino, mira, donde aparece la inclinación a ambos lados, que se le bombeo o puede ser peralteado, y aquí generalmente a media ladera, donde una parte es terraplén y la otra parte es corte, acá con su inclinación correspondiente, y el talud para terraplén, y por el otro lado el talud de corte. Entonces este es el perfil tipo, con su distancia, y con esto yo voy y marcamos. Con esto uno va y replantea ese punto, el brocal en corte y la pata para terraplén, para que empiecen a colocar las capas de tierra, las capas de material, y ahí armando el cuento hasta llegar a la subrasante. Acá tenemos otro perfil tipo, dice camino en terraplén, ahí, y camino en corte. Dice, en el perfil longitudinal, este punto coincide con la cota de la rasante, ¿cierto? Ahí dice.
clarito. ¿Están claros? O sea, por eso es que es importante trazar la rasante, la que hicieron ahora, por eso es importante, es crucial. Ahora ustedes me van a entregar esa rasante y esa no se puede cambiar. O me tienen que justificar, no, profesor, no. Porque no puede quedar corto la línea de tierra, ojo, eso no, yo no lo voy a permitir. No puede quedar en el aire, o sea, aquí, miren, fíjense, aquí la pata no puede quedar en el aire, siempre tiene que quedar sustentada sobre una base, que en este caso es la línea de tierra, ¿estamos? Lo mismo acá. Esta pata, que es en realidad el pretil, el brocal de corte, tiene que quedar sustentado sobre una línea de tierra, ahí, porque ahí yo voy a colocar mi talucera, ahí. ¿Ah? ¿Están claros? Entonces, Sí. ningún perfil, yo en eso me voy a dedicar, ningún perfil transversal, porque en este informe ustedes igual me tienen que entregar los transversales, yo lo doy por ello, los transversales tienen que ir, y tiene que ir dibujado, no estoy pidiendo cubicaciones, obvio, no estoy pidiendo, si me lo entregan, bienvenido, yo lo que estoy pidiendo son la rasante bien dibujada y respetando la normativa en el longitudinal, y estoy pidiendo la rasante proyectada con los peraltes, que se supone que ya están solucionados en la unidad 1, en el proyecto 1, y si no, lo tenían que entregármelo ahora, en esta, en los transversales tiene que quedar reflejado eso, ¿vamos? Junto con el ancho estimado, más los espesores de su capa. Yo le hablo espesores desde la subrasante hacia arriba, de la superestructura. ¿Estamos? Acá tienen otro perfil. Este es un perfil de calle. Acá lo encontramos con un perfil de canal, porque no solamente para caminos, también hay perfiles para túneles. El metro también va a tener perfiles de túneles. Seguramente ahí en el metro vamos a tener distintos perfiles. Va a haber un perfil en el túnel, donde lo más probable ahí a lo mejor va a existir una pasada para que hagan mantenimiento. Espérense. ¿Quién me habla? ¿Para entregarle el viernes? ¿Cómo? A mí me interesa que lo tengan bueno. Lo único que me interesa es que les vaya bien. Entonces, hablemos el viernes. Pero traten de terminarlo el viernes. ¿Sí? Y dile a tus compañeros que tienen que ir a clase. Tienen que ir a clase, ¿no? Tienen que estar en clase, en la clase. Y ahí conversen. Avancen todo lo posible. ¿Sí? A mí me interesa que me entreguen el trabajo, ¿no? Porque no hay que entregarme el trabajo. Eso es lo primordial. Si necesitan un tiempo más, yo no tengo problema. Ya. Ya, ¿en qué íbamos? Del perfil tipo de un túnel habló. Sí, en un perfil, del metro. En un metro los vamos a encontrar con distintos perfiles. El perfil por la parte donde entre estación y estación, yo creo que han andado en el metro, existe un perfil tipo ahí, seguramente debe haber una especie de zonas donde caminan para hacer el mantenimiento y cosas así, ¿cierto? Pero ahí hay un ancho y hay una superficie que abarca eso. Después uno seguramente cuando ya va entrando a la estación se empieza a abrir hasta llegar al máximo, ¿cierto? Porque ahí supuestamente ahí se tienen que unir los que vienen, ahí tiene que ver todo, me
imagino por un ahorro de costo y todo eso, tiene que el manejo es que ocupen una vía, pero usted quede todo sincronizado en tiempo, yo creo, y ahí solamente se crucen en las estaciones por un tiempo, por una cosa de ahorro, porque imagínense colocar dos en perfil. Pero ahí hay distintos perfiles, eso está claro. En un canal, aquí como el que está aquí, también van a haber distintos perfiles. Aquí ahí tienen un perfil de un canal de regadío. Marca los taludes, marca la base de abajo, la revancha, ¿cierto? A lo mejor también aparte de este perfil, también debe venir un perfil de estructura indicando si esto es un canal en tierra o es un canal con revestido y todo eso, ¿no? Pero el perfil indica aquí en este perfil de canal seguramente la rasante está aquí abajo, aquí en el pelo de agua, ahí es el que te dibuja. Acá la rasante va acá arriba, justo ahí por donde circula, por la última capa por donde va a circular el vehículo, ¿estamos? Ahí, y que representa esa línea. Este también puede ser un canal, ¿estamos? Obvio que en un canal nunca va a existir esto, porque en los canales que trabajan por gravedad siempre necesitamos tener una pendiente hacia abajo, ¿cierto? Entonces ahí el trabajo topográfico es más todavía, el diseño sobre todo para proyectar un canal, porque si va a funcionar por gravedad necesito que el agua siempre escurra, y seguramente ahí sobre todo en el alcantarillado es típico ahí que como funciona por gravedad tiene que haber un equilibrio entre lo líquido y lo sólido. En un alcantarillado no puede haber mucho sólido, o sea, no puede haber mucha pendiente, porque lo más probable es que el agua se vaya y todo lo sólido que hay. Tampoco puede haber muy poca pendiente, porque tampoco va a ocurrir. Entonces tiene que haber un equilibrio. Por eso las pendientes que se calculan de repente son tanto por uno, tanto por 1000 las pendientes. Yo trabajaba por tanto por 1000 ahí. Eran chiquititas. ¿Estamos? Entonces, estamos analizando los distintos perfiles tipo, los vamos a proyectar sobre los perfiles transversales. Este era un perfil transversal, se proyectó este perfil, y se supone que esto es lo que se tenía que construir. Seguramente el terreno era ahí, se unía ahí, y con el trazado y el movimiento de tierra se llegó a este, y quedó así. Pero hubo todo un movimiento de tierra. Eso es lo que se tiene que ver, eso es lo que ustedes tienen que representar. Ustedes me tienen que decir cuánto movimiento de tierra va a haber ahí en su proyecto, cuánto corte, cuánto terraplén, cuántos metros cuadrados de su rasante, cuántos metros cúbicos de base, cuántos metros cúbicos de terraplén, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para poder cubicar, yo me imagino que ustedes esto lo saben, para poder cubicar tanto por el área por la parte de malla de punto, o por este método, en todas se va a necesitar la superficie. Por eso que en los software, en el MDT y todo eso, te dice, tienes que calcular la superficie. Dice. ¿Por qué hay a calcular la superficie? Porque así como también calculáis la superficie para los transversales, porque sin la superficie no voy a calcular, porque lo que haces tú es calcular una superficie 1, después una superficie 2, y si son superficies homogéneas, y se mantiene más o menos la línea de tierra, la tendencia del terreno, tú puedes calcular una superficie promedio y multiplicarla por el ancho y te daría el volumen, ¿cierto? Lo mismo pasa para una malla de punto. En una malla de punto tú tienes la superficie de arriba, que al final lo que es la superficie es el área, y tienes la superficie de abajo, que también es un área, pero son puntos, el software lo hace. Y después te lo calcula por algún procedimiento, seguramente
alguna metodología, a un tronco pirámide. ¿Estamos? Nosotros, y aquí hay unos métodos matemáticos para la superficie, métodos matemáticos a través de fórmulas ya especificadas, triángulo, rectángulo, trapecio, círculo, etcétera. El método gráfico, aplicación de reticulado, el método por coordenadas polares, el método mecánico a través del planímetro, antiguo, para calcular el área. Acuérdense, calcular el área. Sin el área ustedes no pueden cubicar. Y el más común es el método por coordenadas, el que está aquí. Que es lo mismo que cuando uno cubica, saca el área en AutoCAD. ¿Ah? Acuérdense que van a estar cubicando por kilómetros y kilómetros y kilómetros de perfiles. ¿Ah? Van a estar días enteros, semanas enteras, meses enteros cubicando. Sacando el famoso área entre perfiles. Te va a salir un callo en las manos con el mouse. Y la idea, y vaya a estar cerrando, porque no necesariamente los software lo hacen. El problema es que los software te calculan cuando se cumple todo, o sea, y lamentablemente hay empresas que quieren cobrar todo lo que sobra, y cuando tú te salís de los límites de tu perfil tipo, ya está ahí, ya no le podís pedirle más, y tenés que entrar a cubicar tú. ¿Ah? ¿Claro? Entonces, este es el método el más usado, que es tomar las coordenadas y unirlas en forma correlativa como una matriz. Empezáis por un punto y termináis en el mismo punto, lo ordenáis y multiplicáis cruzado. ¿Ah? ¿Estamos? Como el que está aquí, ¿no? X1 por Y2, X2 por Y3, X4 por Y4 y después Y1 por Y2 por X2 y así. ¿Estamos? Y la demostración está ahí, miren. La demostración de ese método está aquí. Aquí lo que hace es sacar el área completa de todo este trapecio y después calcula, le resta ese trapecio y el otro. Y trabaja con las coordenadas y al final llega a la fórmula que es el área 1 es la sumatoria 1 menos la sumatoria 2 dividido en 2. Eso, en valor absoluto. Yo me imagino que ese lo usaron, ¿no? No sé, a ver si no. Es como el más común. Sí. Yo me imagino que lo usaron, lo han usado. Porque no es tan fácil, no sé, aquí trabajar en este mismo perfil. Si yo les dijera aquí en este perfil que estoy mostrando, ubicar, pues aquí tengo quieres por todos lados, entonces lo más probable es que yo vaya a tener, miren, imagínense este perfil. Si yo aquí dibujo mi perfil tipo, a lo mejor yo lo puedo dibujar sin ningún problema, pero si yo quiero ubicarlo, no es tan fácil descomponerlo en figuras matemáticas, en figuras geométricas, porque lo más probable es que después me va a faltar información para llegar justo al punto. Entonces ahí uno se afirma con las coordenadas, ¿no? Entonces el método más usado para sacar la superficie son las coordenadas. Y el método de Gauss a través de coordenadas en forma correlativa y multiplicando cruzados. Ahí hay un ejemplo. Se toma como coordenada la cota y la distancia y lo ordena, ¿no? Después que uno ya sabe más o menos sacar la superficie, entra ya con el movimiento tierra para sacar el área media y después áreas medias en superficie homogénea, porque aquí yo tengo superficies del mismo estilo, corte o terraplén, o de este estilo, que son superficies mixtas. Pero también los vamos a encontrar, que en el manual de carretera aparecen otros ejemplos, lo vamos a ver, mañana lo vamos a ver. Y las fórmulas para calcular en superficies mixtas, donde tengo un volumen de corte y un volumen de terraplén. ¿Estamos?
Eso lo vamos a ver mañana y vamos a hacer un ejemplo. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Esto es lo más común que uno realiza, ¿ah? Aunque lo realizan los software, pero uno lo tiene que saber. Ahí yo tengo superficie de terraplén, superficie de corte, después tengo una superficie de corte y otra de corte. Entonces aquí tengo áreas mixtas, superficie homogénea, superficie mixta, superficie homogénea, superficie mixta. Y en todas aquellas que yo uso superficie homogénea, para saber si uso áreas medias o tronco pirámide, tengo que pasarlo por un filtro. ¿Estamos? Y ahí hay un ejercicio que mañana lo vamos a hacer. ¿Estamos? Ahí. Mañana hacemos eso. ¿Están entendiendo, no? Esto lo tenían que saber. Si aquí no deberían tener problemas. ¿O no? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cómo estamos? Hoy día estamos a 3. Sí. Ya. Ya, veamos. Amit Nascut González, ¿está o no?